Pasión. Ya, para comenzar, vamos a trabajar en la planificación. La planificación hay dos formas de hacerla. Con Project, que necesitan tener instalado el programa, que es una de las herramientas que tiene el Office, y la otra es una más sencilla utilizando el mismo Excel. El Excel tiene en este caso varias plantillas que ustedes pueden divisar acá, que algunas tienen relación con el presupuesto. Que incluso pueden hacer una plantilla más dinámica acá para la presentación o para el trabajo sobre presupuestos. Aquí hay varias plantillas de presupuesto y de costo que pueden utilizar. El que vamos a utilizar nosotros es de planificación. Entonces ustedes escriben planificación o planificador de proyecto. En búsqueda, ahí, planificador de proyectos. Y posteriormente le van a salir dos plantillas. La que estamos trabajando de cierta manera como alternativa al project es esta de acá. Lo hubiese pasado project, pero como les dije en una clase, Mac no tiene project. Ya no existe project para Mac. Entonces tengo el Office, pero no existe el project para Mac. Entonces no puedo instalar el programa acá. Pero esta es una herramienta en la cual me permite generar también una planificación. Esta es la barra, en este caso, de avance, donde el morado es el porcentaje completado de la actividad, que ahí uno coloca qué tan completa está la actividad, y estos porcentajes obviamente pueden variar. El inicio real de la actividad y la duración del plan. Ahora, acá tenemos el inicio real, que es cuando realmente se inició la actividad, y el inicio del plan es cuando nosotros planificamos el inicio. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, yo puedo decir que empecé con la búsqueda de información el día 2. Entonces yo acá, por ejemplo, primero voy a poner identificación del problema. Y yo digo que en la identificación del problema inicio el plan partida el día 1. ¿Cuánto me demoré en hacer la identificación del problema? Un día. El inicio real, sí, efectivamente partí el día 1, el mismo día. ¿Cuánto duré la identificación del problema? Acá puede variar. Lo voy a dejar que la identificación del problema, sí, efectivamente me demoré un día. ¿Y cómo se encuentra el porcentaje con respecto a la identificación del problema en el trabajo? Eso ya ustedes lo tienen cubierto al 100%, entonces le vamos a colocar 100. Ahora, si por X motivos el inicio del plan es el día 1 y la duración del plan, que también se demora un día, en el fondo, por X motivo, me demoré 2 días, me va a aparecer en este caso una franja naranja que me está diciendo que me demoré más de lo planificado. Porque en realidad la duración estimada de esa actividad la tenía en un día, pero me demoré 2. A eso se refiere con duración real. Lo que efectivamente yo me demoré. ¿Por qué? Porque cuando uno planifica un proyecto, generalmente lo planifica al inicio, cuando el proyecto todavía no está en construcción o no se está fabricando. Pero al momento de empezar el proceso de fabricación, nos damos cuenta de que existen a lo mejor actividades que pasamos o obviamos, o bien otras actividades que las hicimos de forma paralela y no las teníamos consideradas de forma paralela, o bien actividades que se demoraron más de lo planificado, ya sea por
algún problema en este caso de falta de insumo, algún problema con alguna máquina, o falta de material, o en este caso problemas de retraso en la llegada en este caso, de los trabajadores que tenían que realizar esa actividad. En fin, existe una serie de problemas que se pueden presentar, incluso problemas ambientales, ¿no? Entonces eso es típico en todos los proyectos y por eso que la duración del plan o la duración planificada muchas veces cambia con respecto a la duración real. En este planificador me permite hacer esa diferencia. En el project no. En el project solamente yo coloco la planificación real y me voy ajustando y voy modificando el proyecto a medida, en este caso, que voy avanzando en el proyecto. Acá me permite hacer la diferencia entre lo teórico y lo real. Posteriormente, de identificar el problema, se hace una investigación, ¿cierto? Por ejemplo, investigación en base al problema, que sería como el marco teórico que fundamenta el problema. Por ejemplo, ustedes identificaron que el problema es por ejemplo, los desechos plásticos que se están generando a partir de botellas y otros productos. Entonces, acá en la investigación en base al problema, vamos a profundizar esa información. Ya, ustedes claramente identificaron ese problema, pero más allá de la identificación no tienen fundamentos técnicos que me digan si efectivamente existe contaminación. Por tanto, eh, acá se ponen a investigar cuántos, por ejemplo, toneladas de desechos plásticos se están eh, botando a la atmósfera. Entonces, inicio del plan va a ser inicio del plan, ya va a empezar con el día 2, ya un día después de la duración del plan. Duración del plan, en la investigación del problema le vamos a colocar 2 días. Asumamos que la investigación demora más tiempo, ya que se tiene que buscar información técnica, si tienen que investigar la fuente. De cierta manera tiene una duración mucho mayor que solamente identificar un problema en el entorno. Acá el inicio real lo vamos a dejar en el día, efectivamente fue el día 2, pero vamos a hacer una modificación. En la investigación en base al problema nos demoramos 3 días, es decir, nos pasamos por un día de la planificado. Entonces me va a quedar así. Esto lo vamos a dejar en el mismo tiempo. Habíamos hecho la modificación para explicar solamente. Ustedes obviamente colocan, no lo colocan por hora, sino que lo van colocando por días de trabajo. Lo que ustedes avanzaron en esa actividad. Después quisieron de investigar el problema. Por ejemplo, generaron búsqueda de propuestas de solución. ¿Cómo puedo solucionar el problema investigado? Ya. El inicio del plan, como me demoré 3 días más desde que se partió, el día 2, voy a comenzar, por ejemplo, el día 5, que sería el segundo día acá, que se empezó con la investigación. Duramos hasta el día 3 días, por tanto, de 2 más la duración, que serían 3, son 5. Entonces, acá vamos a partir el día 5.
¿Cuánto nos demoramos en la búsqueda de la propuesta de solución? Vamos a colocarle 3 días. Inicio real, sí, efectivamente fue el día 5. Duración real, por ejemplo, de los 3 días, lo demoramos 2 días, no. Lo demoramos un día, terminamos un día antes. Entonces me va a aparecer ahora de esa forma. Y así vamos construyendo la planificación. Después de búsqueda de propuestas de solución, a lo mejor selección de propuesta definitiva. Ahí ustedes pueden hacer la planificación en base al nombre de la actividad que ustedes estimen conveniente. Yo acá les estoy colocando un ejemplo solamente. La selección de la propuesta definitiva, vamos a asumir que el inicio del plan se tenía que considerar el mismo día que la búsqueda de la solución. Ahí, el día 5. Pero en la propuesta definitiva nos demoramos un día. Entonces decimos, ya, si el inicio real fue el día 5 y la duración real sumó 2 días de trabajo, debería empezar en este caso el día 7, no el día 5. Por tanto, acá yo voy a colocar día 7, por ejemplo. Que en el inicio real, en realidad no fue el 5, fue el día 7. ¿Y cuánto se demoró? Sí, efectivamente se demoró, por ejemplo, un día. Y así voy construyendo en este caso la planificación. Ahora, esas 4 actividades hasta el momento, de acuerdo a los avances que ustedes me han presentado, están un 100% en este caso trabajadas. Entonces le coloco 100%. ¿Se va entendiendo, no? ¿Dudas, consultas? Hasta por acá. Entiende, profe. No hay duda, por lo menos por mi parte. Tienen que ir contabilizando, ir sumando, por si acaso. ¿Ya? Lo real más la duración real. Ir viendo en este caso si coincide con el inicio. O sea, ahí voy 5, por ejemplo, el inicio real de la actividad anterior, más 2 días que me demoré en realizar esa actividad. Por tanto, si partí el día 5, voy a terminar el día 7. Ah, ya, el inicio real va a ser el día 7. Ya, una vez que determinamos la propuesta definitiva, tenemos que realizar, por ejemplo, voy a resumir porque si no los va a salir muy largo. Le voy a colocar realizar estudio técnico de la propuesta. Ya, yo le puse realizar estudio técnico de la propuesta, pero ¿qué significa realizar el estudio técnico? ¿Qué es lo que hicieron en la parte técnica ustedes? Por ejemplo, identificar componente, en este caso a modificar, empiezan a realizar, en este caso, planos, ustedes van detallando selección de componentes, van detallando un poco más este tema. Ya. El inicio real, en este caso, el inicio del plan, digo, lo voy a considerar como día 7. La duración del plan, acá le voy a colocar 4 días.
Y el inicio real, sí, voy a decir, efectivamente se partió el día 7. ¿Cuánto duró en este caso el estudio técnico? Chuta, me demoré 5 días, me demoré un día más de lo planificado. Había puesto 4 y al final terminé con 5. Por tanto, el inicio real, que es el día 7, más los 5 días de la duración de la actividad, eso me da 12. Por tanto, para la siguiente actividad, el inicio real va a ser el día 12. Ahora, por ejemplo, acá se hace realización de planos. Yo digo ya, la realización de planos partió el día 9. ¿Cuánto se demoró en diseñar los planos? 5 días. Pero el inicio real lo tenía el día 12. Y efectivamente me demoré, a lo mejor lo tuve un día antes, para que no sea tan un día antes. Por tanto, debería terminar el día 16. Después de la realización de planos, ¿qué hice? Por ejemplo, selección de componentes. Pero me pasó algo extraño, porque ya, mientras que mi compañero estaba haciendo los planos, yo estaba seleccionando los componentes. Por tanto, esta actividad que estaba, por ejemplo, pensada para el día 10 y que tenía una duración planificada de un día, en realidad partió el mismo día 12, junto con la realización de planos. Mientras que mi compañero estaba haciendo los planos, yo estaba seleccionando los componentes. Por tanto, partieron de forma paralela. ¿Se puede hacer? Sí. Y le colocamos el mismo día anterior. Partieron el mismo día. Y la selección terminó el día 2, en 2 días. Entonces las actividades me van a quedar como que si se trabajaron de forma, en este caso, paralela el día 12. ¿Se entiende? ¿Se pueden hacer actividades de forma paralela? Sí. Ahí obviamente depende de cuál fue su ritmo de trabajo, cómo se dividieron el trabajo entre ustedes, entre los integrantes. Si efectivamente lo hicieron de forma paralela o esperaron tener los planos. Entonces, así me va quedando la planificación. En el fondo, lo que está en morado me muestra todo lo que yo tengo completado ya. Lo que está en naranjo es lo que yo tengo completado, pero que me excedí del tiempo planificado. Lo que está achurado en morado oscuro es el inicio real, pero no se me muestra por qué, porque cuando se le coloca un porcentaje completado, se oscurece y me aparece solamente el color morado. Pero si yo, por ejemplo, acá yo le coloco 50, se va a dar cuenta que la parte achurada o de morado oscuro se me ve visible. ¿Por qué? Porque voy en un 50% de avance con respecto a esta actividad. Y ahí se divisa claramente en este caso lo real fuera del plan y lo real, en este caso, de la actividad avanzada, pero no así completada.
yo planifiqué en este caso que me iba a demorar, por ejemplo, acá 5 días. Ah, ya, 5 días. Pero en realidad todavía estoy trabajando en esa actividad, por tanto tengo un 50% de avance. Vamos a volverlo, vamos a volverlo el valor original, al 100%. Y así van avanzando, en este caso, tienen que pensar que un día de trabajo para ustedes sería un día jueves, por ejemplo. El otro día de trabajo es día viernes. Tienen que ser coherente en este caso con el tiempo de proyecto. Sí, efectivamente, les debería demostrar más o menos la cantidad de días invertido en el trabajo. Después de la selección de componentes, ¿qué tenemos? Por ejemplo, después ustedes empezaron, ya tenían la selección de los componentes, ya tenían los planos, empezaron a realizar ubicación del proyecto. O en este caso, pueden colocar el nombre. Ubicación de la trituradora, por ejemplo, si les tocó la trituradora. Inicio el plan, va considerado el día 11, pero, y está considerado un día para la ubicación, pero en realidad sabemos que teníamos que tener lista la selección de componentes y los planos. Por tanto, acá fíjense que en la selección de componentes empezamos el día 12, deberíamos terminar el día 14. Acá la realización del plano empezamos el día 12, pero terminamos el día 16. Por tanto, la cubicación, como tengo que tener los planos listos para poder cubicar, voy a tener que colocarle día 16, el tiempo más largo. ¿Por qué? Porque sin los planos no puedo cubicar. Entonces tiene que ser coherente con este tiempo. Empecé el día 12, me demoré 4 días, por tanto terminé el día 16. Si no tengo los planos no puedo cubicar, por tanto esta tiene que partir el día 16. ¿Cuántos se demoraron? Por ejemplo, 2 días. ¿Qué avance tienen en la cubicación? Por ejemplo, un 30%. Y les va a quedar así. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Eh, Acá no existe en este caso, en este planificador, no existe la forma de enlazar las actividades. En el Project sí. Entonces me muestra cuáles son las actividades que están enlazadas. Me genera la ruta crítica, por así decirlo. Acá no. Entonces acá me parece como que esta actividad estuviera suelta, pero en realidad en este caso es la continuación de esta que está acá. Por eso que está en la misma línea. Después de la ubicación, por ejemplo, se realiza el presupuesto. La escritura. Y en el presupuesto se tenía considerado el día 13, por ejemplo, inicia el plan con un día de presupuesto, pero en realidad sabemos que la ubicación empezó el día 16 y terminó el día 18, por tanto le voy a colocar que el inicio real fue el día 18. Y que en vez de demorarme un día, me demoré 2 días. A lo mejor no me entregaron alguna cotización que necesitaba, o a lo mejor me demoré 3 días porque me faltó una cotización que me la enviaron más tarde. ¿Qué porcentaje que tengo completado del presupuesto? Por ejemplo, el 10%. Y así van generando actividades hacia abajo. Pueden ir agregando actividades
colocándole insertar, y van agregando actividades nuevas. Por ejemplo, ahí, para mantener el formato, y van agregando actividades, o bien, si, por ejemplo, terminé la actividad número 12, borro hacia abajo, eliminar. Entonces así me va a quedar solamente lo que yo en realidad eh, realicé. Ahora, este proyecto llega hasta, en este caso, después del presupuesto, viene, por ejemplo, el informe final y la presentación. No hay fabricación, por tanto, las etapas del proceso de fabricación, que son bien extensas, trazado, corte, prearmado, nivelación, cuadratura, soldado, ya protección anticorrosiva, todo eso, ustedes no lo tienen. ¿Por qué no? Porque no lo realizaron, no lo fabricaron. Entonces, si no lo hicieron, no lo pueden colocar. Pero en un proyecto, en este caso, el cual se tiene que fabricar, obviamente existe mucha más actividad asociada al proceso también de fabricación. Ya, aquí igual lo dejé de forma más genérica. Ustedes pueden generar muchas más actividades desglosando cada una de las etapas, ¿ya? Por ejemplo, en selección de componentes, yo le puse selección de componentes, pero ustedes pueden empezar, por ejemplo, selección de reductor, después selección del motor eléctrico, después selección de rodamientos, por ejemplo. Entonces, lo pueden detallar más. Acá en la cubicación yo le puse cubicación de la trituradora. Ustedes lo pueden detallar como cubicación de materiales, cubicación, por ejemplo, de insumos. En el presupuesto, yo le puse presupuesto de la trituradora, pero ustedes lo pueden detallar colocándole, por ejemplo, presupuesto de materiales, presupuesto de insumos, presupuesto de equipos, presupuesto de mano de obra, y lo van detallando aún más. ¿Se puede detallar más? Obviamente. ¿Ya? El informe final, ahí lo que tenía el día 15. Por ejemplo, se demoraron 2 días en confeccionar el informe, pero como esta actividad empezó el día 18, pero terminó en 3 días, 18, 19, 20, 21. Parte el día 21. Se demora efectivamente 2 días. Sí. ¿Qué porcentaje tienen completado? Por ejemplo, cero. O no sé, pues ya tienen el 50% del informe. En la presentación, día 17, pero en realidad un día, 21, 22, 23, y se demoraron efectivamente un día, pero acá tienen 0% completado. Y les va quedando así. Todo lo que está en morado claro significa todo lo que fue planificado. En la planificación yo tenía que haber terminado el día 17, pero resulta que en el fondo no terminé el día 17, terminé el día 24. Es decir, me demoré 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Me demoré 7 días más de lo planificado. Ya, es típico eso que pasa, que muchos proyectos se demoran más de lo planificado o incluso menos de lo planificado. Ya, siempre hay una variación, pero nunca es tan exacto como uno lo planifica porque existen, como les dije, muchas variables asociadas al proceso, sobre todo de fabricación, al proceso de presupuesto o de plano, que afectan la planificación. Y por eso es que el que realiza la planificación siempre tiene que estar actualizando la información. ¿Alguna duda? Consulta. Después ustedes pueden, por ejemplo, pueden tomar esto para que les, les caiga en el trabajo
lo copian, por ejemplo, voy a abrir un archivo Word y generan un pegado, en este caso de, acá me aparece así, a ustedes les parece mucho más rápido, pegar como imagen, por ejemplo, imagen PNG, y no se les desconfigura, y quedan como imagen. Porque si yo hago un pegado normal, miren cómo me queda. No me cae en la hoja, y al tratar de ajustarlo se me va a desconfigurar por completo. Entonces lo mejor es pegarlo como imagen o colocar la hoja, esa hoja en específica se puede hacer, colocarlo de forma horizontal, que esa hoja donde esté la planificación esté horizontal. Entonces así pueden aumentar el tamaño y se puede ver mejor en el informe. ¿Ya? Y ahí le queda su planificación. Es la mejor alternativa que existe al proyecto. Obviamente el proyecto es mucho más completo, mucho más detallado, mucho más profesional. No sé si han trabajado antes en el proyecto. Yo Sí, creo que sí, no bueno, recuerdo haber trabajado en el proyecto, ¿Cómo? pero habíamos ocupado uno en software, que era el programa Primavera, pero era mucho más complejo de utilizar Sí, y para llevar. el primavera es como el proyecto. No es que sea más complejo, sino que tiene más opciones de configuración, que lo hacen de cierta manera. Por una parte sí puede ser que sea un poco más complejo en la parte de configuración, pero posteriormente después entrega un planificador con mucho más detalle, y, pero igual queda súper extenso hacia el lado, y después para copiar y pegar la planificación es un poco más complejo. Pero esta es una opción eh, que todos tienen, porque es una plantilla que está dentro del Excel, así que todos tienen esta opción, todos pueden planificar con Excel, así que la opción como más viable que tienen por el momento. Voy a colocar eh, ejemplo resumido de planificación. Acá yo se los voy a colocar, se los voy a dejar en la unidad 1. Estoy dejando todo en la unidad 1 más que nada por comodidad, no es que estemos todavía en la unidad 1, porque me pasaba, no sé si con ustedes o con otros cursos igual, que cuando les colocaba el material por unidad, se perdía mi profe y el material donde lo dejó no lo encuentro. Me decían, no, es que lo que pasa es que ese material corresponde a la unidad 2. Ah, ya, profe, gracias. Y andaban buscando el material. Ahí está. Está el de costo, que está incluida la cubicación. Un ejemplo de la trituradora. El resumido de la planificación, ¿no? Y el encuadre de proyecto, en este caso.
Y si me voy en este caso a proyecto mecánico, yo aquí les puse las fechas. Por ejemplo, informe final. Si ustedes abren acá, aparece la fecha, que es el próximo jueves 7 de julio, para poder revisar el día viernes. Que es más que nada la ubicación y el presupuesto que les falta. Obviamente ahí podemos jugar un poquito, podemos ir revisando el día jueves 7, los avances, los dudas que tengan, y el día viernes yo igual les puedo dar plazo para que entreguen el informe, si al final ustedes son poquito igual. Así que ahí podemos jugar con esa fecha, del 7 al 8. Sí, en esta fecha no podemos jugar, porque después de esta fecha nosotros tenemos que entregar el día 28, tenemos que tener las notas listas en sistema, subidas. Entonces acá no podemos jugar, tiene que ser las presentaciones el 21 y el 22. Entonces los que no alcancen a presentar el 21, presentan el 22, pero no hay otra fecha. Así que son esas dos que estén preparados para poder presentar esos días. O sea, se va a cortar. Nos conectamos enseguida para poder, si tienen alguna consulta, y mientras, a ver, son las 9:10, los conectamos a las 9:15 para alcanzar a subir la grabación y dejárselo en la plataforma. ¿Ya? 9:15 los